Apple ha actualizado el iMac que venía con el M1 por el M3 y con eso viene una subida de precios. El modelo base está por 1.619 euros, muy caro por lo que es, y por eso vamos a ver la mejor alternativa con un rendimiento parecido, incluso mejor que el M3 y con un precio mucho más bajo. Así que empezamos. Antes de hablar de la alternativa, vamos a hablar un poco de este iMac. Es ideal si queremos tener un escritorio muy limpio y con un diseño bonito, pero a veces tenemos que pensar más en el rendimiento y no en el diseño, y por eso estamos aquí. Este iMac viene con el nuevo chip M3 con 8 núcleos de CPU y de GPU, 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM. Hace falta destacar que la versión base viene sin puerto Ethernet y sin Touch ID. Yo tengo el MacBook Pro M2 Max que lo tiene y tampoco lo uso mucho, simplemente a la hora de iniciar sesión o de poner una contraseña, que lo puedo hacer directamente con el dedo. Pero lo que creo que sí que es un fallo es no tener puerto de Ethernet. ¿Por qué? Porque tenemos que conectar el ordenador vía Wi-Fi, que si lo tenemos al lado va súper bien, pero si ya lo tenemos en otra habitación o está lejos, vamos a perder señal y eso significa tener menos velocidad de internet. Por eso siempre recomiendo tener el puerto Ethernet. Y a la hora de trabajar, si nos tenemos que descargar archivos que pesan mucho, lo vamos a notar. Eso ya depende de cada persona y el uso que le vamos a dar en el iMac. Todo esto que he comentado del Touch ID y del Ethernet solo pasa en el iMac base. Si seleccionamos el iMac del medio, tenemos 3, ¿vale? Si seleccionamos el del medio, ya tenemos todo lo que hemos comentado, pero sube bastante de precio. Como vemos, este iMac solo está disponible con el M3, no le podemos poner ni el Pro ni el Max. Que os recuerdo, para que veáis lo que estamos pagando por este iMac, es que tenemos un iMac de 256 GB y estamos pagando 1.620 euros. Esto en pleno 2024 es una locura, así que vamos a ver la mejor alternativa para ahorrarnos la mitad del dinero. Y estamos hablando del Mac Mini. Es verdad que tiene un procesador M2, que es el antiguo, pero entre el M2 y el M3 tampoco hay mucha diferencia, simplemente han cambiado la tarjeta gráfica. Pero para eso tenemos una solución. En el iMac M3 no podemos poner, como ya hemos dicho, el Pro ni el Max. En el Mac Mini M2 podemos poner el M2 Pro. Por lo tanto, ya tendremos esa subida de tarjeta gráfica y con un precio inferior. Si nos centramos en el Mac Mini, en el más barato, vemos que tienen los mismos componentes que el iMac M3. Lo único que cambia sería el chip, pero como he comentado antes, tampoco notaríamos mucha diferencia. Y si queremos potencia de tarjeta gráfica, nos iríamos a la versión Pro, que ahora lo vamos a ver. Pero si comparamos la versión más barata, vemos que tenemos una CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos, por lo tanto 2 más que en el iMac, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento por un precio de 718 euros. Estamos viendo que estamos teniendo lo mismo, incluso 2 núcleos más, por la mitad de precio. Así que, ya que tenemos esta ventaja de tener un precio tan barato, yo os recomiendo comprar el Mac Mini con una subida de almacenamiento de 512 GB, que estaríamos pagando 950 euros, que es mucho menos de lo que pagaríamos en un iMac. Es verdad que falta el ratón, el teclado y la pantalla, que más adelante lo vamos a ver. Y si estáis buscando un Mac con más potencia, os recomiendo el M2 Pro, ya que tenemos una CPU de 10 núcleos y GPU de 16. Si nos vamos en el iMac, como mucho, podemos tener un 8 núcleos de CPU y 10 de GPU. Estamos teniendo un mejor chip con mejor rendimiento, más memoria unificada, que es la memoria RAM, por 500 euros menos. Por lo tanto, ¿es rentable comprar el iMac M3 o mejor comprar el Mac Mini y nos compramos nosotros la pantalla, el ratón y el teclado? He hecho una comparativa con el iMac y el Mac Mini, pero antes tenemos que saber el precio del teclado, ratón y pantalla. He hecho una selección para tener una pantalla similar a la del iMac y un diseño también similar. Por lo tanto, os dejo en la descripción dos pantallas muy buenas. La primera es la Philips de 27 pulgadas, 3 más que el iMac, con una resolución de 2K, suficiente para nosotros. Y todo esto tiene un precio de 150 euros. Luego, si queremos algo más económico, tenemos el Philips de 24 pulgadas, que es del mismo tamaño que el iMac, pero que es Full HD. Es verdad que es mucho mejor tener uno de 2K, pero si no nos queremos gastar tanto dinero, es más que suficiente también.
Nos faltaría el teclado y el ratón, que tenemos uno que es inalámbrico por 26 euros. Por lo tanto, para hacer la comparativa nos vamos a quedar con lo más caro, que es el monitor de 27 euros más el teclado y el ratón, suman un precio de 175 euros. Si miramos lo que nos ahorramos comprando el Mac Mini y no el iMac M3, vemos que la primera configuración nos ahorramos un 45% porque nos vamos a comprar el Mac Mini con la pantalla y el teclado por 893 euros. El iMac vale 1620. Si hacemos esto, vamos a tener una ventaja, que es que vamos a tener un puerto Ethernet, ya que el Mac Mini lo lleva integrado. Luego, con la segunda opción, nos vamos a ahorrar un 40%. El iMac M3 vale 1850 euros, un poco bastante alto. Pero si vamos a seleccionar lo mismo con el Mac Mini, nos vamos a gastar 1123 euros, pero con la ventaja de tener el doble de almacenamiento. Vamos a tener 500 GB de memoria. Y con la última configuración es donde vamos a ver menos ahorro, pero vamos a ver un mayor rendimiento. Y es que con el Mac Mini M2 Pro, que ya hemos visto que tiene más núcleos, tiene un precio de 1743 euros, ya con el teclado, monitor y todo, Y el iMac, la tercera opción, tiene un precio de 2080 euros, por lo tanto un 17% menos. Después de ver estos precios, de ver el rendimiento y la comparación, veo que el M3 no es la mejor opción que tiene ahora mismo Apple. Así que déjame en comentarios qué piensas ahora del iMac M3. Si te lo comprarías, si irías a buscar un MacBook Pro, un portátil, o por el Mac Mini, que la verdad que para mí es la mejor opción que hay ahora mismo. Y hasta aquí la comparación. Suscríbete si te ha gustado el vídeo, dale like si te ha servido y nos vemos en el siguiente con más.